La notificación llegó justo pasada la medianoche. Un tono suave y familiar. El grupo familiar en WhatsApp. Casi no lo miro. Estaba acurrucada bajo una manta, medio dormida en el sofá, con una taza de té ya templada sobre la mesa baja. Pero algo me dijo que mirara. Un silencio que llevaba demasiado tiempo en el aire. Un presentimiento que aprendí a no ignorar nunca. Cogí el móvil y lo vi. Un nuevo mensaje. El nombre de mi madrastra iluminaba la pantalla. No quería decir nada, pero alguien tiene que hacerlo. Estoy preocupada por Jaime. Está actuando raro, distante, poco fiable. La última vez que fui a visitarle encontré algo en su habitación. Creo que eran drogas. Tenemos que intervenir antes de que empeore. Debajo empezó el aluvión. Respuestas preocupadas, emojis confusos, una tía preguntando si era verdad, un primo escribiendo, luego borrando, luego escribiendo otra vez, y así, sin más, empezó todo. Nadie me preguntó directamente, nadie llamó por teléfono, simplemente se quedaron en silencio, como si esperaran a ver qué versión de mí aparecería después, la prima, la sobrina o la adicta que mi madrastra acababa de inventar. No respondí, ni esa noche, ni al día siguiente. En su lugar lo volví a leer, despacio, con calma. No eran palabras impulsivas, estaban medidas, ensayadas, como si las hubiera repetido en voz alta antes, porque sabía qué día era, sabía que acababa de cumplir 21 y sabía lo que eso significaba. Mi fondo fiduciario ya no estaba bajo su atenta supervisión, era mío, legalmente, por completo, y durante los últimos 6 años había fingido protegerlo, cuando en realidad lo único que siempre había querido era control. Así que cuando perdió ese control, cambió de táctica. No gritó, no robó, no como uno esperaría, solo sembró una mentira y dejó que creciera en la sombra. Lo peor, funcionó, pero solo por un tiempo. Porque mientras todos estaban ocupados susurrando, yo escuchaba. Y cuando la gente subestima tu silencio, nunca ve la tormenta que estás preparando debajo de él. Cumplir 21 no fue una celebración, fue un reloj llegando a cero. No hice fiesta. Ni chupitos alineados en barras pegajosas, ni globos, ni purpurina, ni stories de Instagram con sonrisas falsas. Pasé el día sola en una cafetería a 2 calles de mi piso, observando a desconocidos entrar y salir mientras una copia del testamento de mi padre permanecía doblada dentro de mi bolso. Lo había leído tantas veces que el papel estaba blando en los bordes. Las condiciones eran sencillas. Al cumplir los 21 años, el fondo que había dejado pasaría a ser totalmente mío. 5 firmas, sin asesores, sin demoras. Hasta ese momento el dinero había estado en una especie de limbo, legalmente mío, pero gestionado en colaboración con mi madrastra Diana. No estaba nombrada como albacea, solo como tutora financiera. Ese tipo de título que en papel suena seguro, pero que le daba el alcance justo para complicarlo todo. A Diana le gustaba jugar a largo plazo. No discutía por cosas grandes, no presionaba, influía. Cuando mi padre murió, yo tenía 15 años. Aún era callada. Aún tenía la esperanza ingenua de creer que las buenas intenciones eran el ajuste predeterminado de las personas. Diana se mudó en menos de 6 meses, envuelta en un duelo silencioso y pendientes elegantes, sin levantar nunca la voz, diciendo cosas como «Esto es lo que tu padre habría querido». Me mantenía ocupada. Profesores particulares, psicóloga, preparación para la EBAU. En la superficie era la madrastra ideal, apoyo constante, pulida, inquebrantable. Pero todo tenía un matiz. Elogios cargados de advertencias. Solo intento protegerte.
Es importante mantener la estabilidad, Jaime. Nunca sabes cómo puede interpretar la gente ciertas cosas. Siempre lo decía con una sonrisa. Pero cuanto más crecía, más percibía el peso que había detrás. Cuando cumplí 18, la cuenta cambió ligeramente. Podía consultarla, hacer pequeñas solicitudes, pero todo lo que superara cierto límite requería su aprobación. Solo unos años más, decía, con una mano en mi hombro, hasta que estés completamente asentada. Completamente asentada, como si fuera un avión que necesitaba mantener en tierra. Pero a los 21 la cuerda se rompió. Así lo marcaba la ley. Esa era la cláusula que mi padre había dejado clara, aunque nunca pudo prever en quién se convertiría Diana una vez él no estuviera. El día que los fondos pasaron a ser míos, ni los toqué. Solo inicié sesión para confirmar lo que ya sabía. Luego cerré la sesión y volví a guardar el testamento en el bolso. Esperaba que Diana me llamara. Un mensaje, una llamada, algún recordatorio sutil sobre lo complejos que pueden ser los impuestos o lo abrumadora que puede ser la gestión del dinero sin ayuda. En su lugar, guardó silencio durante 5 días y luego llegó el mensaje al grupo familiar. No vino a por el dinero directamente, vino a por mi credibilidad, mi reputación. Si no podía controlar la cuenta, intentaría hacer ver que yo tampoco podía. Fue deliberado y fue una declaración de guerra. Lo que ella no sabía es que yo ya estaba preparada para la batalla. Empezó con cosas pequeñas, un mensaje de mi prima María que quedó en visto, una llamada perdida de mi madrina, sin seguimiento, la videollamada semanal que mis tías solían organizar para intercambiar recetas y chismes familiares se aplazó misteriosamente 2 veces. Me dije a mí misma que no debía exagerar. La gente tiene líos, la vida pasa, pero siempre he sabido distinguir entre caos y evitación. Y esto era evitación, clara y fría. Diana no necesitaba pruebas, solo necesitaba insinuaciones. Conocía bien a la familia, cómo odiaban el conflicto, pero adoraban los susurros. Como les encantaba presumir de ser apoyadores, pero solo si no suponía complicaciones. No me acusó de nada directamente. Simplemente expresó preocupación con suavidad, como si estuviera intentando protegerme. Ha dicho que últimamente estás un poco inestable, soltó por fin María durante una llamada que se sintió más como un interrogatorio que como una charla entre primas. Solo estamos preocupados, ya sabes. Casi me eché a reír. No porque tuviera gracia, sino por lo perfectamente orquestado que estaba. Diana había sembrado la historia como una jardinera, con paciencia, en silencio, con precisión. Y ahora florecía en bocas ajenas. Estoy bien, respondí con calma. No pasa nada. Hubo una pausa. Luego, si alguna vez necesitas ayuda, estamos aquí, dicho con voz baja y vacilante. Le creían, o al menos no estaban lo bastante seguros como para no creerla, y esa incertidumbre bastaba para aislarme. No hacía falta mucho, solo la idea de que estaba desestabilizándome, que ya no era confiable. A partir de ahí, el resto lo hacían ellos. Se alejaban con educación, con discreción, no con crueldad, sino con cautela. Así mueren las reputaciones, no con explosiones, con silencio. En el trabajo, mi jefa me preguntó si llevaba bien el estrés. Una práctica que me habían prometido para después de graduarme cambió de enfoque de repente. Me enteré más tarde, por una amiga de una amiga, de que alguien los había contactado, avisando que estaba bajo presión emocional, sin nombres, solo un susurro. Pero la insinuación bastó. Sabía quién había sido. Diana nunca dejaba huellas, no le hacía falta. Solo esperó a que pasara mi cumpleaños y empezó a tejer su red. Si reaccionaba con demasiada fuerza, parecería a la defensiva. Si me quedaba en silencio, parecería culpable. De cualquier forma, ganaba ella.
Pero hay algo sobre el silencio. Corta en ambos sentidos. No respondí en el grupo familiar. No supliqué, no me defendí, no expliqué. Observé, escuché, esperé. Porque Diana era lista, pero no tanto como creía. Pensó que me encogería, que caería en picado, que si iba aislándome de quienes me rodeaban, me rompería desde fuera hacia adentro, pero no me inmuté. Documenté cada cambio, cada mensaje, cada maniobra sutil. Quiso hacerme parecer inestable, pero se le olvidó que la inestabilidad deja huella, y yo no dejo huellas, yo las limpio. La primera vez que vi los papeles del fideicomiso, tenía 17 años. Papá los guardaba en una caja ignífuga en su despacho, la llave escondida bajo una tabla suelta del suelo que me mostró una vez, en uno de esos momentos extraños y tranquilos que compartimos antes de que enfermara. Ya estaba más delgado, ya se le notaba el cansancio, pero su voz fue firme cuando dijo: «Esto es para ti, para nadie más». Entonces no entendí el peso de esa frase. Ahora sí. Después de que muriera, Diana se movió rápido. Cajas, citas, el duelo envuelto en hojas de cálculo y recordatorios del calendario. Me dijo que me centrara en los estudios, en la universidad, en sanar. Mientras tanto se reunía con abogados, contables, asesores de herencias. Cuando pregunté por el fideicomiso, sonrió como si fuera demasiado joven para preocuparme por esas cosas. «Está todo bajo control», dijo, apartándome un mechón del pelo como si aún fuera una niña. Pero mi padre no era descuidado. Su testamento me nombraba única beneficiaria. El fideicomiso era blindado, protegido hasta que cumpliera los 21. El nombre de Diana aparecía solo una vez, como asesora temporal sin acceso, independiente, sin retiradas, sin permisos, más allá de una supervisión básica. En resumen, no tenía poder real, pero influencia. Esa era su especialidad. Se colaba en cada reunión con el banco. Se presentaba en cada cita con el abogado de la herencia. Ella lo llamaba orientación. Yo lo llamaba vigilancia. Y como aún estaba de luto, a una flor de piel, le dejé quedarse cerca, demasiado cerca. Con los años fue soltando sugerencias, al principio inofensivas. Quizá mejor no pidas esa tarjeta de crédito por si afecta negativamente al fondo. Tal vez no empieces terapia ahora, hacen preguntas que luego aparecen en los informes del seguro, siempre con tono de preocupación, siempre rematando con un «solo quiero lo mejor para ti», pero lo que realmente hacía era delimitar mi autonomía, acortar la correa, mientras fingía que era una cuerda salvavidas. No la confronté entonces, guardé la información, porque papá me había enseñado a esperar, a escuchar, a dejar que la gente se delatara sola si permanecías en silencio el tiempo suficiente. Así que cuando llegaron los 21, sabía exactamente qué esperar. Diana no protestó por el cambio, no discutió cuando el banco envió el correo confirmando que la cuenta ya no era compartida. Mandó un único mensaje: «Dime si necesitas ayuda para gestionar la transición». Educado, cordial, envenenado. Porque 2 días después comenzó la campaña de desprestigio. No podía evitar el traspaso de control, pero podía intentar que pareciera que yo no estaba preparada para asumirlo. La belleza de una trampa es que solo funciona si la víctima entra en pánico, y yo no entro en pánico. Yo documento. Y en el silencio preparo la respuesta que nunca verá venir. 3 días después del mensaje de Diana en el grupo familiar, intenté llamar a mi madrina. No contestó. Sin buzón de voz, solo un silencio abrupto que se alargó demasiado. Solía llamarme 2 veces por semana. De repente, era como si no existiera. Ahí fue cuando lo comprendí. No eran solo rumores, era aislamiento, del que llega despacio como la escarcha que se extiende por el cristal.
No lo sientes hasta que todo está helado. Le escribí a María algo sencillo. ¿Te apetece tomar un café esta semana? Ni respuesta. Ni siquiera la típica excusa del trabajo o los recados, solo una pantalla en blanco donde antes vivía nuestra amistad. Al final de la semana, 3 familiares me habían dejado de seguir en redes, sin sutilezas. Ese tipo de silencio digital que la gente utiliza cuando quiere que lo notes, pero sin decirlo abiertamente. Como una agresividad pasiva envuelta en distancia virtual. Incluso uno de mis profesores me pidió que me quedara un momento después de clase. Su tono era cuidadoso, como si sostuviera algo frágil. He oído que hay cierta preocupación, dijo. Solo quería saber cómo estás. Preocupación. La palabra se me instaló en el pecho como una piedra, pesada, ambigua, conveniente. Le pregunté a qué se refería. No lo aclaró, solo sonrió y siguió adelante, pero sus ojos no mentían. Alguien había hablado con él. Y yo sabía quién. Diana no venía con acusaciones, no levantaba la voz ni llamaba a la puerta. No le hacía falta, solo plantaba ideas, sabía cómo funciona la gente, cómo prefieren apartarse en silencio antes que enfrentarse a la incomodidad. Me convirtió en eso, en la incomodidad, en la duda, en el riesgo. Y luego les dejó sacar sus propias conclusiones. Perdí un cliente freelance esa semana, sin previo aviso, solo un correo educado diciendo que habían decidido tomar otro rumbo. Ya había conocido a todo su equipo. Tenía fecha de inicio. El cambio no tenía sentido. Hasta que recordé que Diana conocía a una persona del consejo a través de su grupo de networking. Todo era lo bastante cercano como para ser posible, lo bastante lejano como para negarlo, sin huellas, solo consecuencias. La tentación de hablar fue fuerte, de defenderme, de escribir un mensaje largo y medido en el grupo, explicando toda la verdad. Pero no lo hice. Porque en el momento en que te defiendes de una mentira, le das peso, aceptas su marco. Y yo no estaba interesada en aceptar, estaba interesada en demostrar. Así que me callé, no por miedo, sino por estrategia. Empecé a recopilar capturas, registros de llamadas, correos, fechas y horas, una línea de tiempo con todo, cada cambio, cada silencio repentino, cada movimiento que no tenía sentido hasta que lo puse junto al anterior. Diana pensó que el silencio me sepultaría. Lo que no sabía es que lo estaba usando para construir algo, un cimiento, un caso, un ajuste de cuentas. Y cuando terminara, no necesitaría defenderme. Solo necesitaría un momento para revelarlo todo. Todo empezó con una carpeta, no digital, física, negra, sobria, con acabado mate. De esas que se usan para entrevistas de trabajo o documentos legales. Le puse una etiqueta en letras de imprenta pequeñas, actividad del fideicomiso, confidencial. Dentro coloqué una sola hoja, luego otra. No tardó en crecer la pila. Extractos bancarios, capturas de pantalla con los saldos, correos electrónicos del administrador del fondo confirmando la transición oficial, fechados, con hora, inconfundibles. Y luego vinieron los mensajes. Diana no había sido imprudente, era demasiado meticulosa para eso, pero incluso las personas cuidadosas dejan rastro, sobre todo cuando están convencidas de que nadie las está mirando. Revisé nuestros mensajes, todas esas pequeñas sugerencias que me fue haciendo en los meses previos a mi cumpleaños, las formas sutiles en que intentaba prolongar su control. Encantada de seguir ayudándote con la planificación financiera si quieres. Hablé la semana pasada con alguien del despacho de herencias. Dime si quieres que te lo presente. Cada frase parecía inocente por sí sola, pero el contexto lo cambia todo. Cuando sabes lo que estás buscando, el mensaje se vuelve cristalino. No se estaba apartando.
Estaba dando vueltas. Empecé a cruzar nombres, registros de llamadas, el abogado de Diana, su asesora financiera, incluso su compañera de pádel, la que comentó con tono casual durante un brunch lo complicado que debía de ser heredar tanto dinero con tan poca edad. Yo no le había contado nada. Diana sí. Y luego vinieron las referencias médicas. Esa parte no me la esperaba. Solicité una copia de mi historial en el seguro médico, un trámite tedioso pero necesario. 2 meses antes Diana había intentado figurar como persona de contacto. Yo nunca lo autoricé. No había ningún documento con mi firma, solo su nombre, introducido en el campo de contacto de emergencia, marcado y luego eliminado. Pero lo intentó. Y eso bastaba. La carpeta se llenó antes de lo previsto. Añadí separadores. Los etiqueté finanzas, social, legal, personal. Cada uno contenía hilos de un mismo tejido. No solo intentaba desacreditarme, estaba construyendo un caso propio, o al menos la ilusión de uno. El rumor de las drogas no fue un error, fueron el cimiento. Porque si conseguía retratarme como inestable, emocionalmente frágil, financieramente incapaz, podía argumentar que no estaba preparada para gestionar el fideicomiso y quizás, solo quizás, posicionarse para volver a entrar en escena. No legalmente, pero sí socialmente, con influencia, con insinuaciones, con presión. Cerré la carpeta y la guardé en el cajón de mi escritorio. Luego abrí un nuevo documento en el portátil, una línea de tiempo, porque documentar no es solo defensa, es estrategia. Diana creía que operaba en la sombra, pero yo tenía las luces encendidas y cuando estuviera lista pondría todo sobre la mesa, sin rabia, sin desesperación, con orden. Porque la verdad no necesita gritar, solo necesita ser innegable. Lo encontré por una recomendación. Una antigua clienta para la que hice algunos trabajos de diseño cuando trabajaba como freelance me había mencionado una vez que contrató a un investigador privado durante su divorcio. Lo dijo de pasada, tomando un café, mientras se desahogaba sobre rastreo de bienes y descubrir la verdad detrás de la cortesía. En su momento me pareció exagerado, ahora me parecía útil. No pedí detalles, solo un nombre. El hombre que me recomendó tenía una pequeña oficina sobre una cerrajería, sin cartel en la puerta, solo un cristal esmerilado y el olor persistente a café que flotaba en el pasillo. Se presentó simplemente como César, sin apellidos. No era cálido, pero sí agudo. Camisa impecable, libreta siempre abierta, ninguna pregunta innecesaria. No le conté todo desde el principio, solo la superficie. Un fideicomiso, una madrastra controladora, una serie de mentiras cuidadosamente colocadas. Le dije que necesitaba confirmación de lo que había dicho, a quién y cuándo. Asintió una vez y dijo: «Dame una semana». Durante esa semana seguí recopilando cada mensaje, cada silencio helado, cada rumor vago que me llegaba. No los perseguía, solo los anotaba. 5 días después, César llamó. No dijo mucho por teléfono, solo: «¿Querrás venir a ver esto?». Cuando llegué, me entregó una carpeta fina, color crema, grapada en una esquina. Dentro había 3 informes breves. El primero era un registro de una reunión, Diana y un abogado de herencias local, 3 días después de mi cumpleaños. El abogado no formaba parte del equipo original del fideicomiso, un nombre nuevo. Tema de la reunión según las notas de recepción: posible impugnación por incapacidad financiera. Lo leí 2 veces. El segundo informe era una declaración de una amiga de Diana, una mujer a la que apenas
apenas conocía. Había comentado en público en un club de lectura nada menos que le preocupaban últimamente las decisiones de Jaime y que Diana tendría que intervenir si la cosa iba a más. El tercer informe incluía una serie de capturas de redes sociales, nada explícito, solo comentarios, me gusta, publicaciones indirectas, pero todas con el mismo patrón: duda, preocupación, sospecha, semillas que Diana había plantado y que ahora florecían en forma de susurros, cuidadosamente digeribles. César se recostó en la silla, los ojos serenos. «Tienes un patrón», dijo, «nada delictivo, aún, pero intencionado sin duda». Cerré la carpeta y la metí en mi bolso al lado de la que ya había empezado. Nos dimos la mano. No me ofreció palabras de consuelo, solo dijo: «Gente como ella confía en que nadie esté mirando». Se equivocaba en una cosa: no solo había estado mirando, me había estado preparando, y ahora ya no era la única que veía la forma de lo que ella estaba construyendo. Creía que estaba aislada, pero ya no estaba sola. Y la próxima vez que intentara apretar la soga, se daría cuenta de que estaba anudada al cuello equivocado. Diana nunca alzaba la voz, ni una sola vez. Ni siquiera cuando estaba enfadada, ni siquiera cuando yo le plantaba cara, su tono se mantenía neutro. Esa era parte de su poder, su capacidad para disfrazar el control con calma. Creía que las apariencias importaban más que la verdad, que si la superficie estaba tranquila, nadie se molestaría en mirar debajo. Crecí aprendiendo a leer el aire en una habitación, la temperatura de sus estados de ánimo, las reglas que nunca se decían en voz alta, pero siempre se cumplían. Diana no pegaba, retenía, afecto, atención, acceso. Si cuestionaba algo me congelaba, no de forma evidente, solo un cambio en el tono, una cena fría, un trayecto cancelado. El mensaje era claro: o te adaptas o pagas las consecuencias. Después de que papá muriera, asumió el rol de cuidadora con una soltura ensayada, el tipo de mujer que hornea bizcochos de plátano para los vecinos y organiza rifas escolares, sonriendo en medio del duelo como si fuera algo que pudiera meterse en la lista de tareas. Todo el mundo decía que era fuerte, resistente, pero la fuerza no va de imagen, va de lo que haces cuando nadie te ve. Y Diana, ella lo veía todo. Se quedaba de pie en el umbral de mi habitación, con los brazos cruzados, preguntando si me había tomado las vitaminas, si había registrado mis horas de estudio, si le había informado con quién iba después de clase. Cada pregunta venía con una sonrisa, cada sonrisa con un límite. Cuando me aceptaron en mi primera opción de universidad, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar, y a la mañana siguiente dejó folletos de una universidad más cercana sobre la mesa de la cocina. «Solo para que lo tengas en cuenta», dijo, «por si todo esto te resulta demasiado abrumador». Todo se presentaba como cuidado, pero era control. Incluso las vacaciones tenían condiciones. Si quería pasar tiempo con la familia de mi madre, Diana montaba una escena de decepción. Ojos suaves, voz baja. «Es que cuesta, ya sabes, sin tu padre. Pero claro, haz lo que consideres mejor». La culpa como herramienta, siempre implícita, siempre eficaz. Así que me quedaba, año tras año, me quedaba. Porque el conflicto pesaba más que la concesión, y ella lo sabía. Contaba con eso. No fue hasta que empecé terapia en la universidad, breve en silencio, cuando empecé a ponerle nombre a lo que había vivido. No era cuidado, era vigilancia, no era protección, era posesión. El fideicomiso no era solo dinero, era el último lazo, el último hilo que podía tensar. Y cuando lo perdió, buscó la única arma que le quedaba, la reputación. Ahora lo veo con claridad.
todo. La forma en que reescribía cada capítulo en tiempo real, dibujándose como la heroína, la mártir, la madrastra incomprendida que solo hacía lo que podía. Pero yo recuerdo los detalles, cómo catalogaba mis fallos, cómo vestía el control de preocupación. Y ahora, cómo intenta borrar mi independencia pintándome como alguien rota. Pero no estoy rota, estoy documentando. Y pronto no seré la única. No fui a un despacho de abogados, aún no. En su lugar pasé por la ferretería de la calle Cuarta, la de los suelos que crujen y los carteles escritos a mano, y caminé hasta el fondo, donde antes estaba el pequeño mostrador de cerrajería. Allí encontré a Rubén. Había trabajado con mi padre, un viejo amigo. Abogado de herencias reconvertido en consultor, se jubiló hace 5 años, pero todavía mantenía un escritorio informal al fondo, más por costumbre que por necesidad. Decía que le mantenía la mente ágil, que el mundo no deja de necesitar estructura solo porque uno deje de facturar por ella. Cuando entré, levantó la vista de su crucigrama y dijo: «Jaime Ríos, no te veía desde que apenas levantabas un palmo del suelo y citabas los consejos fiscales de tu padre». Sonreí, me senté y saqué la carpeta. No la completa. Solo una versión reducida, documentos seleccionados, unas páginas impresas del informe del investigador y un resumen escrito por mí. La dejé sobre la mesa sin decir nada. Él no la tocó al principio. Solo me observó con ese tipo de silencio que te hace saber que ya lo está leyendo todo igual. Después la abrió, se tomó su tiempo. Cuando terminó, se recostó en la silla, con las manos cruzadas sobre el abdomen. «No es tonta», dijo al fin, «pero está cometiendo un error». Esperé. «Cree que el silencio significa debilidad y confía en que tú no vas a escalar». Asentí. «¿Debería?». No respondió de inmediato. Solo dio golpecitos con un dedo grueso en el borde de la carpeta. «Tienes documentación clara, ordenada, que coherente. Si esto fuera a juicio ya llevas 3 pasos por delante, pero esa no es tu pregunta, ¿verdad?». «No». «¿Estás preguntando cuándo?». Volví a asentir. Rubén abrió un cajón, sacó un viejo bloc legal amarillo y empezó a anotar nombres. «Si está hablando con abogados de sucesiones, está tanteando el mismo terreno que tú, buscando un ángulo. Pero si es lista, y lo es, no va a hacer un movimiento formal hasta estar segura de que puede ganar». Entonces me miró, directo, sin suavidad. «Así que no le des la oportunidad, no la avises, no discutas. Recoge, documenta y luego actúas una vez, precisa y en público». Inhalé por la nariz. «¿Cuándo?». Esbozó una leve sonrisa. «Cuando la mentira esté completamente formada, cuando crea que es intocable». Cerré la carpeta y me puse en pie. No intentó abrazarme, solo me ofreció una breve inclinación de cabeza. «Tu padre estaría orgulloso», dijo. «No por luchar, por haber esperado». Fuera, el cielo ya cambiaba, atardecía, las sombras se alargaban sobre la acera. Dean estaba construyendo su versión de la verdad, pero yo estaba construyendo algo más fuerte. Y ahora sabía exactamente cuándo mostrar mis cartas, no por partes, no con rabia, de una sola vez. La venganza, cuando se hace bien, tiene ritmo, no es ruidosa, no es repentina, se despliega despacio, metódica, precisa, imposible de detener una vez que empieza, como una cerradura girando, clic a clic. Pasé el fin de semana trazando el plan. En el centro estaba la carpeta.
ya gruesa, repleta de mensajes impresos, registros de llamadas, notas del investigador, incluso los documentos del seguro que Diana intentó manipular. La reorganicé por impacto: personal, legal, financiero. Cada sección con su color, con su etiqueta, irrefutable. Añadí una última pestaña: testimonios. La gente se empezaba a reaccionar, con cautela, en silencio. Un mensaje de María preguntando si podíamos hablar. Un correo de mi madrina diciendo que le sabía fatal todo este lío y que quería saber cómo estaba. No mencionaban a Diana, no pedían perdón de forma directa, pero el subtexto era evidente. Empezaban a notar el cambio. No les corregí, dejé que el silencio siguiera haciendo su trabajo, que la duda se pusiera de mi lado, porque cuanto menos decía yo, más se deshilachaba su historia. Ese es el problema de las mentiras. Cuando las construyes para que parezcan sólidas, cualquier grieta las tambalea. No quería enfrentar a Diana en privado. Eso solo le daría margen para darle la vuelta al relato, para hacerse la víctima, para difuminar la verdad con encanto y ambigüedad. No, esto tenía que pasar donde la mentira había nacido. En público, delante de la familia, donde manchó mi nombre con una sonrisa y una falsa preocupación. Así que envié el mensaje, sencillo, medido. ¿Cena familiar? Hace tiempo que no nos vemos, me encantaría veros. Diana respondió en menos de una hora, cálida y entusiasta. Qué buena idea, Jaime. Déjame ayudarte a organizarla. Por supuesto que sí, era su terreno, su escenario. Pensó que le tendía una rama de olivo, pero no iba a reconciliarme. Iba a corregir el relato. Coordiné con el abogado de toda la vida de la familia, el que gestionó la herencia de papá, al que Diana había evitado cuidadosamente durante toda su campaña en la sombra. Le mandé los documentos, le expliqué el plan. Su respuesta llegó enseguida. Allí estaré, sin emociones, solo hechos. Perfecto. El sitio era un restaurante neutral, familiar, luz tenue, servilletas de tela dobladas en triángulo, el mismo lugar que usábamos para cumpleaños, aniversarios, esos momentos en los que las apariencias pesaban más que la verdad. Ese era el objetivo. No buscaba confrontación, buscaba claridad. Y Diana había construido su mentira con tanto esmero que nunca se detuvo a pensar qué pasaría si la verdad llegaba. Con su misma sonrisa, la carpeta estaba en mi bolso, completa, con peso. La lista de invitados confirmada, el abogado preparado. Solo quedaba la revelación, sin aviso, sin disculpas, solo precisión. Porque cuando entregas la verdad en silencio, no necesita dramatismo, solo necesita ser innegable. Envié la invitación a la cena del mismo modo en que Diana había lanzado la mentira, a través del grupo familiar de WhatsApp, un mensaje limpio, sin drama, sin contexto. ¿Cena el próximo viernes?, invito yo. Me encantaría ponernos al día. Siento que últimamente todos hemos estado un poco dispersos. Algunas respuestas llegaron rápido. María. Qué buena idea. Tío Ramón. Cuenta conmigo. Diana, siempre anfitriona incluso cuando no le tocaba, respondió la última. Qué detalle, Jaime. Encantada de ayudarte a organizarlo si quieres. Ignoré la oferta. En su lugar respondí, ya está todo listo, solo tenéis que venir. Ese fue el primer giro en la cerradura. Elegí un restaurante que todos conocían, neutral, con mantel de tela pero sin ese aire tan formal que genera sospechas. De esos sitios que relajan, donde uno se arregla pero sin pasarse. Hice reserva para 10, reservé la cabecera para mí y dejé un asiento libre a mi lado para el abogado. Su nombre no aparecía en el chat. Nadie sabía que iba a venir. Y, sobre todo, Diana no lo sabía.
Durante los días previos a la cena, el silencio de ella se volvió más elocuente. No me escribió por privado, no llamó, pero podía sentir su maquinaria interna reajustándose, su intuición silenciosa, afinada, detectando que algo cambiaba. La conocía lo suficiente como para saber que estaría repasando escenarios en su cabeza, intentando anticipar mi jugada. Jamás imaginaría que estaba organizando el mismo tipo de encerrona que ella montó una vez. Pero la mía no se basaría en rumores, se basaría en pruebas. Mis respuestas al grupo familiar fueron breves, entusiastas pero ligeras, sin señales de tensión, sin rastro de los meses de desgaste silencioso que estaba a punto de sacar a la luz. Quería que estuvieran tranquilos, quería que ella estuviera confiada, porque Diana funcionaba mejor cuando creía tener el control. Y yo necesitaba que entrara en ese restaurante pensando que aún lo tenía. La carpeta iba guardada con cuidado en mi bolso, entre una servilleta de tela y un bloc nuevo. La revisaba cada noche, no porque dudara de su contenido, sino porque respetaba lo que representaba, verdad, recogida con precisión. Ella había contado su historia en la sombra. Ahora yo mostraría la mía a plena luz. El jueves llegó la última confirmación. Todos asistirían, incluso los primos que siempre fallaban a los planes familiares, incluso la tía que vivía a más de 2 horas. Diana ya había hecho la mitad del trabajo, había reunido al público. Solo me quedaba encender las luces. El día anterior imprimí una última página, un resumen de la cronología con referencias a cada documento de la carpeta. Claro, ordenado, cronológico. Lo coloqué encima. Las manos no me temblaron, no porque no estuviera enfadada, sino porque la rabia no era el objetivo, la verdad sí lo era. Y mañana por la noche la vería desplegada, página a página, sin acusaciones, sin gritos, solo orden. La mañana de la cena fue tranquila, sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. Me desperté temprano, más de lo necesario, y preparé café en mi taza favorita, la que tiene una pequeña grieta en el asa, la que me regaló papá cuando saqué el carné de conducir. La dejé sobre la encimera demasiado tiempo, sin tocarla, enfriándose poco a poco. No estaba nerviosa, estaba consciente. Y hay una diferencia. Los nervios aparecen cuando no sabes qué va a pasar. La conciencia llega cuando sabes exactamente a qué te enfrentas y exactamente con qué vas a salir. Dejé la ropa sobre la cama como si fuera una armadura. Nada exagerado, solo una blusa oscura, pantalones bien planchados, botas con un brillo suave. Todo escogido con intención, sin ostentación. Un reloj dorado, sin collar. Cada decisión silenciosa pero afilada. Quería parecerme a la versión de mí que Diana siempre fingió que no existía, serena, precisa, intocable. La carpeta seguía en mi bolso, bien cerrada, revisada una y otra vez. Había hecho copias de todos los documentos, un juego en la carpeta, otro en la nube, un tercero en una memoria USB dentro del bolsillo de mi abrigo. No dejaba nada al azar. Al mediodía, el abogado me envió un mensaje breve. Confirmado. Nos vemos a las 18:50. Sin emoción, solo certeza. Sabía lo que era esto, no venganza, no espectáculo, rectificación, una línea clara trazada sobre una versión falsificada de mí misma. Pensé brevemente en cómo se desarrollaría la noche. Diana no se desmoronaría, sonreiría, minimizaría, redirigiría. Incluso reforzaría su postura. Diría que la malinterpreté, que su preocupación se sacó de contexto. Pero no esperaba al abogado. Y no esperaba el papel. Ese era su punto ciego. Subestimó lo que puede construirse desde el silencio. Pensaba que yo seguía siendo aquella adolescente que evitaba el conflicto, que absorbía la tensión como una esponja y mantenía la educación pasara lo que pasara.
Pero esa versión de mí no sobrevivió a Diana. La que iba esta noche no necesitaba gritar. Tenía pruebas. A las 4 preparé el bolso, repasé el abrigo con la mano en busca de pelusas y aún así pasé el rodillo de ropa. Cada gesto un pequeño ritual de claridad. No pensé en el perdón, no pensé en las consecuencias, solo pensé en la verdad y en lo fácil que atraviesa la ficción cuando se presenta limpia. El camino hasta el restaurante fue tranquilo, poco tráfico. Un semáforo en rojo en la calle 11, esa clase de rutina que te recuerda lo normal que parece todo desde fuera. Por dentro, todo estaba cambiando. El aparcamiento estaba medio lleno cuando llegué. Me quedé un momento dentro del coche antes de bajar, observando cómo un primo saludaba a otro. Normal, familiar. No tenía ni idea de lo que estaba a punto de caer en medio de su mesa. Ese era el punto. No quería que lo vieran venir, solo quería que lo vieran con claridad, porque después de esta noche nadie volvería a cuestionar quién soy. Y más importante aún, por fin verían quién es ella realmente. La encargada me condujo hasta la mesa del fondo, larga, pulida, iluminada por lámparas tenues de ámbar suave. Ese tipo de luz que hace que todo el mundo parezca más cálido de lo que realmente es. Elegí el asiento en el extremo, con la espalda contra la pared, los ojos fijos en la puerta. La carpeta seguía dentro del bolso, cerrada, el lomo alineado con mi pierna. No la toqué. Aún no. La familia fue llegando en grupos, risas, abrazos, seguió un familiar de saludos. Diana entró la última, como era de esperar, envuelta en seguridad y en algo de seda. Caminaba como si ya hubiera ganado. «Jaime», dijo, inclinándose para darme un beso que no llegó a rozarme la piel. «Qué buena idea tuviste». Sonreí. «Me alegro de que hayas venido». Nos sentamos. El camarero llegó, los menús se abrieron y se cerraron entre murmullos de indecisión. Sirvieron agua. El pan pasó de mano en mano. Frente a mí, Diana interpretaba su papel con precisión. Preguntaba por los estudios, repartía cumplidos, desviaba elogios con una humildad cuidadosamente ensayada. Todos se relajaron. Esa era su habilidad, desarmar sin que se notara. No se dio cuenta del hombre que entró instantes después que ella, el abogado. Se sentó a mi lado con una inclinación de cabeza discreta. Rechazó el menú, entrelazó las manos. No formaba parte de la familia. Tampoco fingía que sí. Los ojos de Diana se posaron brevemente en él y luego se apartaron. Aún no lo reconocía. Bien. La cena avanzó en una armonía falsa, charla ligera, recuerdos compartidos, risas educadas, la ilusión de cercanía cubriendo la mesa como el mantel blanco. A mitad de los entrantes, Diana se giró hacia mí. «De verdad que da gusto vernos a todos juntos», dijo. «Hemos pasado por tanto últimamente». Su tono era suave, sincero. Habría engañado a cualquiera que no supiera mirar. Tomé un sorbo de agua, despacio, y sin ceremonia saqué la carpeta del bolso y la coloqué sobre la mesa. El sonido no fue alto, pero cortó el ambiente como una cuchilla. La sonrisa de Diana se congeló en los bordes. «¿Qué es eso?», preguntó, intentando que la voz sonara tranquila. La miré a los ojos. «Algo que pensé que podríamos revisar entre todos, ya que estamos aquí». Abrí la carpeta. La primera página era el resumen. Cronología de los hechos. Fechada. Referenciada. Factual. Luego venían los registros bancarios, los mensajes, los informes del investigador, la declaración del abogado de la familia. La mesa quedó en silencio. Uno a uno, los movimientos cesaron. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Las sillas se recolocaron. Diana se inclinó hacia adelante, hojeando la primera página. Sus dedos se tensaron. «¿Se supone que esto qué es?»,
Preguntó, sin mirarme. El abogado a mi lado respondió con voz serena. Documentación sobre las acciones recientes de Diana Sáez para desacreditar a la beneficiaria del fideicomiso. No alzó la voz. No hacía falta. Los suspiros no fueron fuertes, pero sí reales. Alguien murmuró, ¿cómo? Los ojos de Diana iban de él a mí. Jaime, no sé qué crees que esto demuestra. Lo demuestra todo, dije, sin emoción, solo hechos. Su expresión se endureció apenas y por primera vez, desde que todo esto empezó, no tenía nada que decir. La carpeta permanecía abierta como una prueba en un juicio. Nadie volvía a tocar el pan. El aire en la mesa había cambiado. Quedó inmóvil, casi reverente. El único sonido era el de las hojas pasándose, suave y lento, como si se leyeran páginas de una confesión. María fue la primera en leer en voz alta. Reunión con abogado de herencias, solicitud de consulta sobre intervención financiera. Leyó con la voz baja. Luego, silencio. Sus ojos recorrieron la siguiente línea. Vi cómo sus labios se apretaban hasta formar una línea delgada. Al otro lado de la mesa, Diana permanecía perfectamente quieta. No discutía. Todavía no. Estaba calculando. Era su instinto, siempre, encontrar el punto débil, reorientar el relato, tomar el control. Pero esta vez, la historia ya estaba escrita. Los documentos no dejaban margen a la interpretación. Cada pestaña se desplegaba en orden. Marcas de tiempo digitales, capturas de pantalla de mensajes, una carta firmada del gestor del fideicomiso, confirmando mis derechos plenos desde el día que cumplí 21 años. El informe del investigador privado iba después, con nombres de testigos y fechas. Todo lo que alguna vez fue susurro, ahora estaba a la vista. «Esto es grave», dijo el tío Ramón, con el tenedor detenido sobre el plato. Diana habló por fin. Su voz era tranquila. Seguía envuelta en ese fino velo de aparente preocupación. «Jaime, si te sentías confundida sobre mi papel en todo esto, podrías haber venido directamente a mí. No hacía falta llegar a esto. Han sido tiempos difíciles. Las emociones pueden nublar las cosas». Ahí estaba. El giro. No lo negaba, lo reformulaba, insinuaba que yo había malinterpretado, que los hechos no eran hechos, sino sentimientos. No me inmuté. El abogado a mi lado carraspeó. «No hay confusión, Diana. Hemos revisado todas las comunicaciones. Nada aquí sugiere distorsión emocional. Lo que sugiere es manipulación intencionada». Diana se giró hacia él, los ojos entrecerrados. «¿Y usted quién es exactamente?» No pestañeó. «Represento a la beneficiaria. Trabajo con esta familia desde hace más de 15 años». Más silencio. Los dedos de Diana descansaban ahora en el borde de la carpeta, pero no tocaban las páginas. No se atrevía a pasar ninguna. Sus ojos se habían vuelto fríos, calculadores. La calidez se había ido. Sabía. Ya no había marcha atrás. No podía reformularlo en algo más suave. La prima Tasha fue la siguiente en hablar. «Entonces, todo este tiempo, todo lo que decías, los mensajes, ¿te lo inventaste todo?» Diana no respondió, porque cualquier cosa que dijera ahora solo la ataría más a lo que ya estaba sobre el papel. La verdad, ya no era un susurro, estaba impresa, y su peso hacía que la sala pareciera más pequeña. Yo no dije mucho después de eso. No lo necesitaba. Ya lo había dicho todo, con tinta, con orden, a la vista de cada persona que alguna vez me miró con duda en los ojos, al otro lado de la mesa. Diana tenía el aspecto de alguien que espera un veredicto. Pero el veredicto ya había sido pronunciado. Estaba en el silencio que vino después. No fue asombro, no fue indignación, fue algo irrevocable.
En el momento en que Diana se dio cuenta de quién era el hombre sentado a mi lado, su expresión cambió, apenas, pero lo suficiente. Esa fachada de calma que siempre había llevado con tanta facilidad se resquebrajó. No fue una ruptura dramática, solo el inicio, un destello en los ojos, un leve temblor en la mandíbula. Pero para alguien que la había observado de cerca durante años, fue ensordecedor. Se incorporó en la silla. «Esto me parece innecesariamente teatral», dijo, dirigiéndose ahora a toda la mesa. «Si Jaime tenía dudas, podríamos haber hablado en privado. No hacía falta involucrar a un abogado». El abogado no se inmutó. «Ese es el problema, Diana. Lo intentamos en privado. Fuiste tú quien eligió lo público primero». Abrió su propia carpeta, más fina, más discreta, pero igual de precisa. Dentro había copias de los mismos documentos clave, certificadas, firmadas, irrefutables. «He revisado todo el material», continuó. «Esto no es un malentendido, es un intento coordinado de cuestionar la estabilidad mental y financiera de mi clienta sin base alguna. El daño a su reputación y las posibles repercusiones legales justifican medidas». La palabra medidas cayó con peso. Nadie en la mesa se movió. Diana soltó una risa suave, sin alegría. «Me estáis pintando como la mala». Yo estaba preocupada. «Eso no es un delito». «La preocupación», replicó él, «no implica contactar con terceros para insinuar inestabilidad. No incluye declaraciones engañosas ante entidades financieras y, desde luego, no consiste en intentar posicionarte como supervisora necesaria cuando el control legal ya ha cambiado de manos». Ella abrió la boca para responder, pero esta vez fue María quien intervino. «Me dijiste que Jaime no dormía, que estaba perdiendo el control. Hablaste de sustancias». Su voz se quebró, pero no se detuvo. «Y yo te creí». La acusación no fue fuerte, pero pesó. La verdad dicha en voz baja puede golpear más que un grito. Diana miró de rostro en rostro, buscando apoyo. No encontró ninguno. No esta vez. El tío Ramón se recostó, con los brazos cruzados. Tasha miraba fijamente la carpeta como si fuera a arder. Incluso los primos, que solían mantenerse al margen, habían enmudecido. El abogado se volvió hacia mí. «¿Quieres proceder con los pasos formales?». Sostuve su mirada y luego miré alrededor de la mesa, a las caras con las que crecí, las mismas que una vez se apartaron de mí cuando se difundieron los rumores. «No», dije, «esta noche no». Diana exhaló casi aliviada. No había terminado. «Pero seguiré adelante, en privado, por los cauces adecuados». El rostro de Diana volvió a cambiar, porque sabía lo que eso significaba. No habría escándalos, ni súplicas emocionales, solo un proceso que ya no podía manipular. Documentos, investigaciones, consecuencias. Me levanté, recogiendo la carpeta de la mesa. «Esta cena era para aclarar, y creo que ya tenemos bastante para digerir». Nadie me detuvo. Ni siquiera ella, porque por primera vez en años Diana no sostenía el relato, formaba parte del expediente. Salí del restaurante sin mirar atrás, no por desafío, sino por cierre. Ya no quedaba nada que discutir, ninguna explicación que dar. La verdad había hecho su trabajo, extendida sobre el mantel, entre platos a medio terminar y copas intactas, había hablado más alto que Diana en toda su vida. El aire nocturno era más frío de lo que esperaba, limpio. Crucé la calle y me senté en un banco justo más allá del aparcamiento, en un ángulo desde el que aún podía ver la entrada del restaurante. No planeaba vigilar. Pero cuando has esperado tanto tiempo como yo, quieres presenciar el instante exacto en que todo cambia. A través del cristal la vi aún sentada, la carpeta ahora cerrada frente a ella.
como una reliquia con la que no sabía qué hacer. Nadie se inclinaba hacia ella, nadie la consolaba. Estaba rodeada pero sola. Había construido su poder sobre la ilusión, sobre ser la voz sensata, la mano firme, la mujer que siempre sabía qué hacer. Ahora solo era una mujer que había sido descubierta. El primero en levantarse fue el tío Ramón. No se despidió, solo cogió su abrigo y salió. Los demás lo siguieron en parejas silenciosas, susurrando, con miradas confusas. Diana seguía inmóvil, con las manos entrelazadas, los labios apretados. No lloró, no lo haría. No era su estilo, su orgullo no se lo permitiría, pero su control se había ido, y eso era suficiente. Permanecí en el banco hasta que las luces del restaurante se atenuaron y ella finalmente salió, caminando deprisa, con la cabeza gacha, el móvil apretado como un escudo. No miró alrededor, no me vio. O tal vez sí, y simplemente no pudo enfrentarlo. De cualquier forma, yo no me moví. La vi desaparecer en la noche del mismo modo en que intentó hacerme desaparecer a mí, en silencio, metódicamente, sin espectáculo. Ya en casa coloqué la carpeta sobre la mesa y saqué el último documento, un resumen de la velada, escrito en términos neutros, listo para presentarlo junto con el resto. Lo firmé, lo escaneé, lo archivé. El proceso había comenzado. El banco daría seguimiento. Los administradores del fideicomiso serían notificados. Y si Diana intentaba justificarse, descubriría que ya no quedaban oídos dispuestos a escucharla. La consecuencia no necesitaba fuego, solo necesitaba hechos. En los días siguientes recibí un goteo constante de mensajes. Disculpas, matizaciones, confesiones en voz baja de que deberían haber preguntado, deberían haberse interesado, deberían haberlo sabido. No respondí a la mayoría, no por rencor, sino por claridad. No necesitaba que reescribieran lo que ocurrió, solo necesitaba que lo recordaran. La voz de Diana solía llenar cada espacio al que yo entraba, ahora solo resonaba vacía. Creía que el silencio era mi debilidad, pero el silencio, cuando se empuña con verdad, es un bisturí. Corta hondo y no deja espacio para la negación. La vindicación no se siente como el final de una película. No hay banda sonora épica, ni aplausos, solo silencio, una quietud que se instala en el pecho como algo ganado. En los días posteriores a la cena, volví a mi rutina. Café en la misma cafetería de la esquina, paseos por el parque cerca de mi piso, correos respondidos, trabajo entregado, la compra hecha con una bolsa reutilizable y una lista garabateada en el reverso de un sobre. Pero algo había cambiado. No en el mundo, en mí. La tensión que antes vivía bajo mi piel, ese escaneo constante en busca de susurros, ese miedo a cómo me veían los demás, desapareció. No se evaporó por rabia, sino por documentación. La verdad había aterrizado y se había quedado. No supe nada de Diana, no directamente, pero no lo necesitaba. Su silencio decía más que cualquier mensaje que pudiera haber enviado, el tipo de silencio que llega tras quedar expuesta, no ese silencio calculado que antes manejaba, uno hueco, uno que sigue a la consecuencia. Sabía que estaría intentando reagruparse, salvar lo que pudiera, probablemente probando nuevas versiones de la historia en rincones más discretos, tanteando simpatías, pero daba igual. El daño ya estaba hecho, no a mí, a la versión de ella misma que pasó años construyendo, y ninguna revisión podía borrar lo que ya había sido leído en voz alta por las mismas personas a las que ella había convencido. Recibí una tarjeta escrita a mano de mi madrina. Nada teatral, solo una línea sencilla. Ahora lo veo. Siento que me haya llevado tanto tiempo.
Eso fue suficiente. No necesitaba un ejército detrás de mí, solo el espacio para sostenerme en la verdad sin interferencias. El fideicomiso estaba a salvo. Ya no estaba bajo sospecha. El administrador me envió una confirmación de que no habría más contactos externos sin mi consentimiento por escrito. El nombre de Diana había sido eliminado de toda la correspondencia, de forma permanente. Imprimí el correo y lo añadí a la última sección de la carpeta. El cierre no siempre hace ruido. A veces tiene forma de un montón de páginas bien ordenadas, a veces suena como nada. Esa semana pensé mucho en mi padre, en cómo insistió en que el fideicomiso quedara bloqueado hasta que cumpliera 21 años, en cómo incluso entonces debió intuir algo antes de que Diana mostrara los dientes, me dejó protección y la honré. Sin pánico, sin gritar, con registros, con contención, con tiempo. Hay poder en ese tipo de silencio, el que no busca atención pero la impone cuando realmente importa. Diana solía decir que yo era demasiado blanda, demasiado callada, demasiado insegura, pero no era inseguridad, era observación, y confundió mi paciencia con pasividad. Ahora ya sabe la diferencia, todos la saben. Porque cuando pasó la tormenta yo no caí, seguía en pie, no más ruidosa, solo más clara. Cerré la carpeta por última vez un domingo por la tarde, sin ceremonia, sin público, solo la luz del sol filtrándose entre las persianas y el zumbido lejano del tráfico tras la ventana. La carpeta ya no pesaba, se sentía resuelta, la deslicé dentro de un sobre, le puse una fecha y 2 palabras, caso cerrado. Luego la coloqué en el fondo del archivador, detrás de antiguos contratos de alquiler y pólizas de salud. No estaba escondida, solo terminada. Ya no pertenecía al presente. Mi escritorio, antes cubierto de cronologías y notas, estaba despejado. En su lugar, una pila de cuadernos nuevos con páginas en blanco esperando ser llenadas con algo distinto, algo libre de defensa o sospecha. Salí a caminar esa tarde, sin rumbo, solo por moverme. De ese tipo de movimiento que te hace sentir tu lugar en el mundo sin necesidad de justificarlo. La ciudad respiraba con esa calma única del anochecer. Perros tiraban de sus correas, risas salían de terrazas abiertas. Un niño pasó volando en bicicleta, con cintas ondeando tras él como banderas. Nadie me miraba como si tuviera que explicar algo. Eso era nuevo, eso era paz. En casa, preparé una taza de té y me senté en el balcón mientras caía la tarde. El cielo teñido de colores apagados, las nubes alargadas como pinceladas suaves. Me envolví en una manta y observé cómo anochecía. Pensé en Diana, no con rabia, ni siquiera con tristeza, solo con distancia. Ya no ocupaba espacio en mi pecho, ya no moldeaba la forma en que me movía por una habitación. Lo que fuera que aún estuviera contando, no importaba, no se sostendría, no ahora. No después de que todo quedara documentado, confirmado y dicho en voz alta delante de quienes ella misma había manipulado. No gané con volumen, gané con claridad. Ese es el tipo de final que nadie puede reescribir. Todavía llegan alertas, correos, notificaciones bancarias, recordatorios de cambio de contraseña. Cada una es un pequeño recordatorio de que ahora mi mundo es solo mío, sin manos ocultas, sin falsas guardianas. Las mantengo activadas, no porque espere más peligro, sino porque la vigilancia ya no es miedo, es poder. Diana solía decir que era intimidante cuando estaba callada, en aquellos tiempos en que todo parecía correcto, cuando su control aún no había sido desafiado. Creo que entonces ya intuía lo que más tarde se negó a aceptar, que el silencio, cuando nace de la verdad, es la fuerza más atronadora que existe. Y ahora llevo ese silencio como escudo, ya no como defensa, sino como soberanía.
En un mundo que me pidió tolerar, suavizar, justificar, elegí otra cosa. Elegí observar, registrar, actuar, y cuando llegó el momento no levanté la voz, levanté la verdad, página por página, y no necesité decir ni una palabra más.